pensar que puede haber efectos adversos y eventos secundarios les ayuda para toda la vida a esos niños que se puedan curar o en el proceso este, entrar en remisión y luego lo que caiga, ¿no? Entonces, estas clases en varios lugares del mundo, hay clínicas bien establecidas, clínicas de efectos tardíos y efectos adversos, bueno, sí tardíos, ¿no? Pero eh, ya está la formación como una, pues como una alta o como una especialización después de oncología, ¿no? Sí, sobre todo en Estados Unidos, en México todavía no hay, y creo que en Argentina ya hay. Entonces, a lo mejor al perfil del oncólogo no es como tan atractivo. Ahí le avisas a Raúl que estamos aquí arriba. Sí. Sí. Y entonces, es importante eso, ¿no? Como que pensamos que todo lo que nosotros hacemos no es inocuo, incluso dar las noticias, ¿sí? Podemos generar un impacto. Vamos a empezar con lo que es dolor neuropático mezclado con síndrome de miembro fantasma. Entonces, esta es como la definición clásica de la Asociación Internacional para el Tratamiento y el Estudio del Dolor. Y habla aquí de que es una experiencia. O sea, si nosotros empezamos a tener como o recordar cuál fue nuestro primer dolor, tal vez no vamos a tener ese recuerdo, pero nacemos con dolor. El dolor es el que nos dice, te falta el aire, respira, porque te estás ahogando. Entonces el dolor es, desde Carlos Darwin, habla de que el dolor es lo que nos ayuda a la supervivencia. Entonces es una experiencia obviamente sensorial porque yo la siento y la puedo sentir a nivel anímico o a nivel físico o a nivel, o sea, sensorial o emocional, y siempre va a ser desagradable, excepto cuando yo gozo por tener dolor, que ahí ya es una alteración, ¿no? Como estos fetiches que usan para generar dolor, y puede estar, y esto es bien importante, relacionado a un daño tisular o potencial. Potencial quiere decir, yo tengo miedo de sentir dolor porque estoy viendo la aguja gigante y mañana me van a pasar a procedimiento y ya estoy sintiendo el dolor aún antes de que yo tenga el piquete. Entonces, eso es una experiencia potencial. Es importante saber que el dolor neuropático, porque es el que nos vamos a enfocar, hay nociceptivo y neuropático. El neuropático es aquel que es exclusivamente dañado el sistema nervioso por una lesión. Y esto va a ser somatosensorial. A menudo, cuando nosotros estamos hablando de dolor neuropático, vamos a tener síntomas y signos, bueno, más bien síntomas, porque nos van a decir que es quemante, que es punzante, que sienten como hormiguitas que van caminando, que sienten los calambres, que pueden sentir descargas eléctricas. Y nosotros podemos utilizar el DN4, que es una escala que habla de si tengo que tratar yo el dolor neuropático o no. Y mide estas, ¿no? La sensación quemante, punzante, las parestesias y las descargas eléctricas. A partir de 3, yo ya debo de tratar el dolor. Y entonces yo ya estoy como orientándome exclusivamente a dolor neuropático. No voy a hablar de los otros dolores, ¿sí? Porque si no, no acabaríamos. Entonces tengo que decir, ¿a partir de cuándo, qué temporalidad tiene ese dolor? Menor de 3 meses se considera agudo, y cuando es agudo yo tengo que identificar la causa y tratarla. Una apendicitis, un dolor de muela, que nos dice, hey, algo ahí va a ayudarte. El dolor te va a ayudar para que sobrevivas a una sepsis, a un absceso, etcétera. Pero cuando el dolor se hace crónico, es imposible yo empezar a decir, voy a medir la frecuencia cardíaca para ver si ese dolor el paciente es real o no.
porque entonces decimos, este cuerpo es demasiado tonto, que va a estar sostenido a una frecuencia cardíaca por más de 3 meses, pues va a ser una miocardiopatía dilatada, ¿no? Entonces el cuerpo dice, a ver, cuando yo tengo más de 3 meses, yo no me puedo manifestar por taquicardia. Entonces, si ustedes ven a los niños con dolor crónico y dicen no tiene dolor porque no está taquicárdico, pues denotaría de entrada ignorancia, ¿sí? De la fisiopatología. Entonces, cuando el dolor es crónico, yo no me voy a enfocar en los signos clínicos que me reporta enfermería, ¿sí? Pero yo voy entonces a usar escalas que me hablen de cómo se siente el paciente, o sea, que cómo se expresa el paciente, cómo está el dolor y cómo es la anamnesis del dolor, ¿no? Y más allá, yo puedo tener una sensibilización central, que esto es mucho más complejo, pero tiene que ver con un dolor neuropático. Entonces quedamos, existe el dolor nociceptivo, que es somático y visceral, ¿sí? Dependiendo de la fibra que esté afectada, el neuropático, que es exclusivo de lesión de nervios, y el nuevo dolor clasificable es el dolor, ay, se me fue el nombre, Rosy, lo vimos. em, Nociplástico, ¿no? El dolor nociplástico no encontramos ni daño em, eh, nervioso, pero el dolor está expresado y puede manifestarse como un dolor neuropático, pero sin que nosotros encontremos la lesión. Y vamos a hablar ahora de lo que nosotros más hacemos y me voy a ir directo al dolor de miembro fantasma, ¿sí? El dolor de miembro fantasma em, es, como lo dicen, es que se te quite una extremidad y presentes dolor, ¿no? Es siempre a la amputación, tenemos como frecuencias, es mucho más frecuente en miembros inferiores, luego en miembros superiores, pero sin embargo hemos tenido dolor neuropático por la extracción de un ojo, ¿sí? O sea que siempre, ¿te acuerdas de ese niño que tuvimos? No me acuerdo quién era, pero era como muy complejo y entonces pensar que si hay un órgano con el que nacemos y luego no lo amputan, pues va a ser capaz de generar un dolor de miembro fantasma. Hay características para predecir que ese dolor de miembro fantasma se va a presentar. Por ejemplo, dolor antes de la amputación. Entonces, si yo tengo dolor antes de la amputación, este paciente salud incrementa hasta un 60% la posibilidad de tener dolor. Pero eso es como en órganos. Y la posición. Si muchas veces en quirófano lo ponen en cierta posición doblado antes de que pierda el estado de conciencia, ese paciente cuando regrese o cuando despierte va a sentir la pierna doblada y entonces su dolor neuropático, su dolor de miembro fantasma va a ser, siento la pierna doblada y entonces eso a los niños les va a generar incomodidad. Entonces, este dolor se describe como agudo porque aparece post-amputación, aparece como hormigueo, picazón, sensación palpitante, punzante y perforante. Puede ser que no tenga las características completas, pero por lo menos va a tener 3 o 4. Hay muchos esfuerzos que se han hecho para prevenir. Yo recuerdo que cuando empezamos lo único que había era catéteres peridurales, que eso fue hace 15 años, y bueno, ahora ya se está intentando hacer nuevas técnicas por ultrasonido guiadas, ¿no? Para poder poner el bloqueo previo a la cirugía. Em, el síndrome de miembro fantasma se define que es diferente a lo que es el dolor, a la percepción de sensaciones, pero este engloba el dolor y la sensación. Pueden ser dolorosas o no. Y es bien importante, bueno, ahorita lo vamos a ver más. Cuando los pacientes entonces se les colocó en este grupo una infusión perineural prolongada con alta concentración de este anestésico local, más o menos en la semana 1, 2, 3 y 4 y después hasta los 12 meses de la cirugía, observaron que sí tuvieron dolor y fue intenso pero por picos,
no fue continuo. Y la incidencia del el síndrome de miembro fantasma tuvieron dolor, pero cuando fue de dolor exclusivamente y por intensidad, estos fueron dolor severo e intolerable solo en el 3%, con la infusión perineural, que eso nosotros ya tenemos mucho que no la hacemos, ¿no? Y llama la atención que todos los de que fueron con la amputación de extremidades inferiores. También se han hecho bloqueos con bupi, con morfina. Sin embargo, no hay mucha como eficacia de que mejoren o no con los bloqueos o con la analgesia previa como gabapentina, porque se ha observado que la fisiopatología es diferente y ahorita la vamos a ver por qué. Entonces, el síndrome de miembro fantasma es esta percepción de que sigue la extremidad eh, y que ya fue amputada. Las primeras 24 horas prácticamente todos van a sentirlo, arriba del 90%, y es esperado. Van a percibir esta sensación. Sin embargo, conforme nosotros vamos en el transcurso de la enfermedad, vamos viendo cómo esa pie, por ejemplo, estoy hablando, se va recorriendo. Dejo de sentir los dedos, dejo de sentir la planta, el dorso, y entonces se va recorriendo como si se fuera achicando o secando esa extremidad, ¿no? Porque va a haber una reorganización cortical. Entonces, es elevadísimo. El síndrome de miembro fantasma es desde el 48 hasta el 90% en oncología, ¿no? En amputados traumáticos va a depender de la atención psicológica que lleguen a tener los pacientes. Sin embargo, en onco, que es lo que nos eh, pues atañe, es lo que vemos, ¿no? Y es diferente cuando estos amputados reciben quimioterapia, 72 horas los amputan y luego reciben quimioterapias y pueden volver a sentirlo, porque ahí hay una sensibilización química en las neuronas. Sí, eso está como interesante verlo. Cuando los ven hospitalizados, chéquense a los niños amputados. Si cuando llegan tienen un DN4 bajito y cuando ya están recibiendo la quimio, como está el DN4, sería como una buena forma, ¿no? Y entonces esta es una de las teorías que a mí en lo personal me llena más el ojo, ¿no? Es la teoría de la reorganización cortical y no es otra cosa que una neuroplasticidad modificada. O sea que el cerebro tiene ya un mapa somatosensorial y este cerebro me dice a mí, ok, aquí pertenece esta parte, aquí pertenece esta otra y aquí pertenece esta otra parte del cuerpo. Y tenemos dos cortezas somato, una que es sensorial y otra que es sensitiva, ¿no? Y entonces van a responder como creciendo la zona que yo amputé, la zona normal crece y la zona amputada crece. O sea, voy a tener una confluencia de crecimientos neuronales ampliando la zona para yo cubrir que ya no tengo la extremidad. Por ejemplo, si me maquillo un lunar, ¿no? No lo voy a tener, pero entonces cuando yo me tomo una foto, alguien me va a decir dónde está tu lunar. Y alguien puede hacer ¿cómo se llaman cuando las arreglan? ¿Retoque? Un retoque, y ese puede estar más grande de lo que estaba mi lunar, ¿no? O sea, el cuerpo al momento de tener como esta respuesta no es exactamente igual y agranda la zona. Entonces, cuando la agranda, la experiencia de sensación va a ser mayor. Pero si a esto le auno una emoción negativa, puedo generar dolor de miembro fantasma. Aunque no tenga la emoción negativa, pero con la emoción negativa, llámese tristeza, desesperanza, que no hubo una buena información sobre, va a generarse, ¿no? Y entonces, este Brodmann fue el primero en como describir estas áreas para decir,
Ok, a través de la resonancia magnética nos dimos cuenta que la zona del labio de la zona amputada va a estar de un tamaño mayor que de la zona no amputada. Y entonces lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, tenemos el homúnculo, tenemos dos tipos de homúnculo. Tenemos el que es representado la parte motora externa y la parte interna. Y luego, déjenme ver si acá puse la otra, no. Entonces, por ejemplo, si yo amputé el dedo derecho, voy a generar incremento, no sé ver, pero voy a llegar hasta los ojitos o puedo llegar hacia adentro y voy a empezar a sentir el miembro fantasma más grande, la zona, o sea, la zona del miembro fantasma, mi corteza va a hacer que se extiendan las neuronas y yo perciba el dolor mayor, como por ejemplo si esta mancha. Y luego, aquí lo vemos muy bien en la foto de acá, la sana es la azul y la roja es la amputada. Entonces, esa crece como queriendo decir, bueno, mi neuroplasticidad va a hacer que llene toda esa parte que ya no estoy en movimiento ni en sensación, pero crezco de una manera, pues, como estas plantas, como la maleza sin ninguna, decir, hasta aquí crece, no puedes crecer de esta zona. Y entonces yo crezco, pero la parte sana, que es del lado contralateral, también crece. Eso es algo que llama mucho la atención. ¿Por qué crece? Bueno, es una respuesta compensatoria y entonces no crece igual y no crece con dolor la parte sana, pero sí incrementa. Y más porque tenemos a nivel del córtex, vamos a tener estas neuronas que se interconectan, ¿no? Y entonces el paciente puede sentir en el otro el movimiento. Por eso hacemos la técnica de espejos, que vamos a ver más adelante. Porque si yo empiezo a decirle al otro cuerpo, hey, ya no está mi parte de la pierna derecha, pero empiezo a moverla y a hacer este espejo que es una parte de la primera infancia que yo aprendo por imitación y entonces mando la imagen al cerebro y me doy cuenta que solo tengo la pierna que tengo y la contralateral ya no la voy a tener. Entonces, eso es por un lado como esta hipótesis. La otra, para tener miembro fantasma, es una lesión directa del nervio en el momento donde se seccionó la amputación, ¿no? Y eso es que crece desorganizadamente estas células nerviosas y vamos a ver, por ejemplo, lo ven ahí donde está la flechita, un abultamiento, ese es muy grande, pero tenemos a veces neuromas chiquititos que cuando tú lo tocas, el paciente presenta descargas eléctricas, dolor punzante o dolor intenso cuando hacemos el tacto, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver, ¿es dolor de muñón o es dolor de miembro fantasma? ¿Sí? Hacer como la diferencia. Porque si es dolor de muñón, pues ¿qué le voy a hacer? Algo tópico más algo oral, ¿no? Le puedo poner capsaicina más lidocaína, por ejemplo, para ayudarle a la desensibilización que yo voy a tener por este neurinoma o neuroma y, no neurinoma, neuroma, y además de la rehabilitación que yo le tengo que dar. Aquí puse esto como los gabapentinoides, como la piedra angular. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que también podemos hacer bloqueos, ¿no? Aquí está Raúl que seguramente los hace, pero estos bloqueos que hemos hecho, tenemos una serie muy poquita de casos, apenas llevamos 8 pacientes que les hemos hecho bloqueo y esto es para disminuir la percepción del síndrome doloroso, no de la sensación dolorosa, ¿sí? Porque si yo no tengo la sensación, perdón, no dolorosa, yo no voy a poder tener la prótesis más adelante. Para poder yo no tener rechazo, por ejemplo, cuando hacemos, ¿cómo se llama? ¿Quién está durmiendo? ¿Todo? No, tengo divertido. No. No sé qué, creo que no, pero los veo que como que pasan y pasan saliva, ¿no? No, yo no. Ah, dejado.
No, doctora, esta edad. Ah, ¿Qué dijo? la ensalada no se la. Ay, sí, ¿cómo se quiero de salada? Bueno, salud. Ay, no, bueno. Hoy no. Está en manualidad. Hoy no. Hoy no. O sea, como. Entonces, si tenemos la prótesis, podemos tener, cuando hacemos salvamento, podemos tener rechazo del salvamento. Y en estos pacientes hay una teoría de las que estuve leyendo en artículos que ni siquiera la apunté, que es que se me hizo como todavía está en experimental, que si el paciente no tuvo una preparación emocional para la amputación y le hacen conservación o preservación de la extremidad, puede presentar, son los que mayor índice de rechazo presentan. Y yo me acordé de dos pacientes, Jesús y el otro que abandonó, que el grosero, Kevin. y Kevin. Entonces, digo, son como teorías que no me parecen descabelladas, pero, pero bueno, entonces tenemos que dar siempre algo que vaya a modular a nivel central. Podemos dar, lo más barato es gabapentinoides, pero también podemos utilizar pregabalina. También podemos utilizar en estos pacientes con menos efectos los opioides, excepto los opioides que bloqueen NMDA, que puede ser metadona. Usamos buprenorfina también, pero el que menos se utiliza para esto es morfina. O sea, realmente no hay una razón de ser para usarlo, a menos que, bueno, que tengamos un dolor descontrolado, pero ahí hay que ver si es dolor total o dolor neuropático. Y el dolor total incluye toda esta percepción de la pérdida de la extremidad. Y luego también lo que hacemos, si no puse las fotos, es de que hacemos las despedidas de las extremidades, ¿no? Entonces, en ese ritual, pues hacemos que se despidan de su piernita, que se la rayen los chiquillos, o sea, que se pongan como sticker o que le pongan el cirujano, quita esta y no la otra. Entonces, porque nos ha pasado, ¿verdad? Aquí. Aquí no. Claro que no. En adultos. No, bueno, no. Aquí Una no. vez leí un libro de uno que no era por cáncer, pero era por diabetes, que tenía un tatuaje, un adulto que tenía un tatuaje que quería más que la pierna, en su pierna, y que no quería que le hicieran la pierna porque ese tatuaje le recordaba cuando era joven. Bueno, y esa parte de resignificar la extremidad que se va. Entonces, tenemos que hacer como esta parte para que el tratamiento farmacológico funcione. Y la otra que está, lo no farmacológico que está de primer mundo es la imaginería motora graduada. Esta es un programa de rehabilitación integral. En rehabilitación lo tienen, pero no sé si está completo. La segunda parte que vamos a ver. Pero no es otra cosa más que activar de forma secuencial estas redes corticales, pero con un objetivo: mejorar la reorganización, o sea, mejorar la neuroplasticidad y que no sea aberrante y que no haya una hiperarborización. Porque si yo estimulo con dolor, o sea, si cada que muevo me duele, esa estimulación me va a quedar grabada en memoria y cada que yo haga un ejercicio o un movimiento voy a presentar dolor, pero el problema no va a ser ese, el problema va a ser cuando eso yo lo relaciono con un olor, con una canción o con una temperatura, y cuando yo me ponga la prótesis, hay niños que no las aguantan las prótesis. Entonces, esta es una opción para empezar a pensar en esos niños que van a estar amputados, ¿no? Y la otra parte son las neuronas en espejo que habíamos hablado con las técnicas de espejo. Y entonces lo que queremos hacer es que esas neuronas motoras se activen, pero se activen sin dolor y se activan, pueden ser a través de imágenes. Ahora está lo de la realidad virtual, entonces que puede ser algo para lo que está súper bueno esa tecnología, que yo no la sé manejar, pero
Esperemos que nosotros lo tengamos en algún momento, al menos en el Hospital Civil Viejito, ¿no? Y también tenemos como metas, como acciones dirigidas, pero siempre y cuando las neuronas en espejo se activen y se activen desde lo no doloroso. Si yo la activo desde lo doloroso, por ejemplo, si está el espejo y acá está la pierna y yo la aprieto y eso me genera dolor, en la pierna que yo no tengo voy a sentir el dolor. Pero si yo le pongo un ungüento oleoso a esa pierna y le tengo un cariño, el momento, cariño de que le haga una caricia, pues. Ajá. Entonces esto me va a ayudar a que el miembro amputado pueda sentir como este calor, ¿no? O esta experiencia placentera. Em, ¿Qué más? Bueno, pues las neuronas en espejo son parte de un proceso cognitivo superior. Acuérdense cuando ustedes aprendieron a roncar, a hablar, a caminar, caminan muchos iguales que sus papás, hablan iguales o modulan a sus hermanos. Todo eso fue porque en la primera infancia sus neuronas en espejo estaban mucho más activas y tenían mayor grado de neuroplasticidad. Por eso, en los niños con osteosarcoma, ¿cuál es la edad media de presentación? Mm, Adolescente. 10. A 15 años cumplí como hace 14. Ay, voy a reprobarte. De todos que sacó uno, perdón. Ay, No, pues. de todos. Entonces, si yo les estoy diciendo que es en la primera infancia cuando mayor neuroplasticidad tenemos, no está dentro del rango, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Dar informes conscientes de lo que va a pasar, hacer las despedidas y en el postquirúrgico empezar con este tratamiento que realmente habla la literatura que es mucho más importante que cualquier analgesia. Por eso es importante que ustedes sepan que existe y si los que se van a ir a su centro a trabajar, pues cómo generarlo. Em, y se hacen 3 etapas. La primera, pues obvio, cuando se les aventaban las pelotas a estos niños, por ejemplo, que se les amputaban las manos, ellos cachaban si eran derechos, pero si eran del lado izquierdo, pues era un rollo. Entonces les muestran imágenes de diferentes manos cachando la pelota y entonces les preguntan, ¿qué mano es? ¿Derecha o izquierda? Como se va perdiendo la lateralidad porque tú le amputaste una extremidad, entonces ellos tienen que aprender a reconocer la lateralidad y es como reconocer en la corteza que ya no tienen la extremidad derecha o izquierda, ¿sí? O sea, hay como un cruce y de repente cuando le dices, ¿con cuál estás escribiendo? Se van a quedar pensando, si es que es una amputación de la mano derecha o con cuál vas a caminar y van a empezar a perderlo. Entonces, parte de poder regresar esas neuronas y que puedan tener una nueva conexión neuronal o sinapsis es ayudándole el número 1, la lateralidad. Si el paciente persiste con dolor, yo no me puedo pasar a la número 2, ¿sí? Hasta que se quite el dolor. Después es la imaginería motora, o sea, que les dé yo, por ejemplo, el ejercicio yo enfrente de él o una pantalla y que empiece a moverse la pantalla con el monito que está ahí corriendo o haciendo malabares o cualquier cosa. Y eso solo por yo observar. ¿Se acuerdan que cuando se descubrieron las neuronas en espejo fue por serendipia? Estaba un mono en una caja, conectado con los electrodos, llega uno de los investigadores comiéndose una fruta y entonces el mono empieza a salivar, pero físicamente no se le veía que estaba salivando, pero en el monitor empiezan a ver que se estaba salivando ese mono y estaba teniendo como el ejercicio como si estuviera comiendo. Entonces voltearon a ver al mono y el mono no se estaba moviendo, solo estaba muy atento viendo cómo el investigador se estaba comiendo esa fruta, ¿no? Entonces a partir de ahí dijeron, ¿qué pasa cuando yo
Por ejemplo, me voy a salir un poquito del tema, cuando los niños menores de 7 años ven pornografía, ¿no? Eso genera un trauma, aunque ellos no lo hagan. Físicamente, el solo estar viendo me genera un trauma en varios niveles de la psique, ¿no? Entonces, ahora, si lo vemos del lado positivo, si yo veo a alguien haciendo ejercicio, de la extremidad que no tengo, voy a activar mis neuronas motoras y entonces voy a generar disminución del dolor, ¿sí? De una manera sana. Puedo utilizar ahí otras técnicas que hablaban de tener música, de tener espacios oscuros, porque los espacios oscuros, las neuronas en espejos se activan más. Puedo tener aromaterapia para condicionar como momentos de relajamiento y además porque tienen terpenos los aceites esenciales que ayudan a la secreción de dopamina. Entonces voy a tener como un escenario mucho más cuidado. Y al final, y no paso, es la terapia de espejo. Aquí solo hacemos la terapia de espejo y mal, porque le decimos a mamá y luego les preguntamos y no hay un seguimiento para que compren el espejo de entrada. O sea, ni siquiera lo compran, no hay del tamaño porque ponen un espejito y entonces imagínense lo terrorífico que puede ser dar un espejo más chiquito que la extremidad. Voy a hacer distorsionada la imagen de la pierna, por ejemplo, cuando ajustamos toda la pierna, ¿no? Entonces tiene que ser de todo el tamaño de la extremidad perdida, ¿no? Entonces se va a poner, supongamos que este es un espejo y esta es la mano que yo perdí, entonces yo voy a poner la mano que tengo y entonces voy a hacer todos los movimientos, los ejercicios y alguien me puede ayudar con sensaciones táctiles, ¿no? Me pueden pasar la toalla, el estropajo, puede ser algo más rugoso y yo empezar a tener diferentes sensaciones, ¿no? Pero obviamente ya tendría que haber pasado el 1 y el 2. Ujú. Y recordar que tenemos un sistema de eferencia y otro de aferencia, ¿no? Y entonces cuando yo voy apretando la extremidad, ¿te rayé? No. Em, yo estoy apelando para este sistema de eferencia, perdón. Entonces, aquí la realidad virtual va a ser algo mágico que podemos tener. Ya hay, y bueno. Esto es lo mismo, lo que habíamos hablado, nada más en el cuadrito, y viene explicado cómo lo hacen. Pero es prácticamente, es buscar imágenes, son tarjetas, em, y ya, ¿no? Y bueno, lo maravilloso ahora que yo se los puse son estas prótesis mioeléctricas. Nosotros no, yo no conozco a nadie con una prótesis mioeléctrica, sin embargo, sí conocemos prótesis híbridas, que el paciente se sienta y se desinfla, se para y se infla, por ejemplo, en las extremidades inferiores. Tenemos prótesis más ligeras, pero tenemos unas terribles. Entonces, esto nosotros ya no nos toca elegirlo. Hay toda una especialidad de bioingeniería médica o biomédica y lo único que nos toca a nosotros es cuidar el muñón. Cuidarlo, entre comillas, porque yo he visto a los de rehabilitación haciendo el cono y es todo un arte. Entonces, que sepan ustedes que un paciente amputado tiene que tener una buena eh, como reservorio para que pueda entrar la prótesis y que yo le debo de dar la forma de cono en las extremidades inferiores para que pueda entrar en la prótesis. Sin embargo, este cono no sale de la nada, tiene que tener un vendaje especial y además tengo que hacer compresión, descompresión. Y no puedo hacerlo mientras tenga un síndrome doloroso de miembro fantasma. Por eso es importante distinguir. Tengo dolor de miembro fantasma es muñón o solo es el dolor de fantasma o es la sensación de miembro fantasma. Y lo otro que me pareció como extraordinario en algunas revisiones que vi es que lo
nuevo es no quitar la sensación de miembro fantasma. ¿Por qué? Porque estos pacientes, gracias a la sensación de miembro fantasma, van a ser más independientes. Entonces, ¿se acuerdan que al principio decíamos que el dolor tiene una razón de ser? La sensación de miembro fantasma tiene una razón de ser. Entonces, esa se va a quitar. Y también tenemos la contraparte, los pacientes que nunca generaron sensación de miembro fantasma, que nunca generaron dolor, tienen hasta los 20 años posamputados de volverlo a generar. Entonces, que si lo presenta, ustedes no digan, es un mentiroso que quiere llamar la atención, ¿de acuerdo? Porque tuvo algún evento que le recordó, ¿se acuerdan Ratatouille? Cuando se comió la sopa y le despertó eso, lo mismo. O sea, hubo algo que le despertó la misma sensación que en el posquirúrgico o en en el posquirúrgico tardío. Y que tenga la sensación de fantasma le ayuda para cuando tiene su propio. No, le ayuda, la sensación le ayuda para generar mayor reorganización cortical sana, ¿sí? Como la neuroplasticidad. Entonces, pues no queremos anestesiarlos, ¿verdad? O sea, queremos que sientan, pero con un motivo o con un significado de que lo que hacemos mucho con la doctora Xochitl es como objetivizar, ¿no? No van a tener la extremidad, pero pueden tener vida, ¿no? Y entonces no son la extremidad, ellos son más que eso, y a veces el problema no son los chicos, son los padres, ¿no? Y entonces ahí es donde van a tener que hacer su chamba, pero como ejercicio práctico para ustedes, cuando no vengan un fin de semana a una guardia, sería bastante bueno que se vendaran una mano pegada al cuerpo o una pierna, o sea, que la inmovilizaran y que ustedes intenten, sobre todo la mano, creo que es mucho más fácil, pero pegada, ¿no? Se la venden completa 24 horas y que vivan la experiencia de no tener una extremidad. Cuando entonces hagamos eso, cuando demos el informe, pues un poquito vamos a sentir un poco de empatía o compasión al momento de brindar la noticia difícil, porque es difícil, ¿no? Un adolescente que está apenas teniendo esta imagen corporal y decirle que va a perder una piernita o un brazo y yo le digo que es por su bien, pues me va a decir, vete a la burger, o sea, yo quiero estar completo. Entonces, cuando yo hago este ejercicio, me voy a dar cuenta que no voy a tener las palabras adecuadas y tal vez le pueda decir, la verdad es que sí está terrible, pero es lo que hay que hacer para que tú puedas seguir viviendo, ¿no? Desde otro enfoque. Hasta aquí, ¿preguntas? Y ese, como los movimientos que hace en el espejo se mantiene durante pues mucho tiempo, hasta que él ya no tenga la sensación Ah, dolorosa, ¿no? Solo como la percepción de que la percepción la puede tener y los pentinoides se quitan 3 meses después de la última sensación de miembro fantasma doloroso. Entonces, más o menos como ese es nuestro estándar, 3 meses que no haya presentado, ahí ya podemos retirar. Podemos usar gabapentinoides, pero también ya escalando el tratamiento, no se los puse, pero podemos usar sertralina también, podemos usar amitriptilina, podemos utilizar duloxetina si es el dolor neuropático, como si dolor de miembro fantasma, y también este, acupuntura. Acupuntura voy a hablar como hasta el final, porque ya hay clínicas, por ejemplo, en San Just y en España, que dentro del servicio de oncología ya está integrado. ¿Oh? MD Anderson. El MD, no, pues un montón, en realidad un montón, pero esos son los que más y MD Anderson, creo que él tiene toda una torre de CAM, ¿no? Medicinas alternativas y complementarias.
Ujú. Y bueno, pues pareciera que lo que hacemos es algo ordinario, pero realmente es algo extraordinario. Y si lo hacemos con amor, creo que nos vamos a cansar menos. Vamos a hablar de náuseas inducidas, náuseas y vómitos inducidas por quimioterapia. La verdad es que este es un tema muy apasionante porque a mí es el de los más difíciles, ¿no? Em, y a veces lo tomamos a la ligera. Sin embargo, no lo consideramos. Y un poquito les voy a decir que hemos tenido muchos niños muertos por esto, porque no nos percatamos cuando los egresamos que pueden tener náuseas tardías, no están comiendo, están con náuseas, no están vomitando, pero las náuseas son toxicidad 4 o 5, por ejemplo, que ahorita vamos a ver, los damos de alta y además les dimos platino, les dimos ciclofosfamida o o un antracíclico y entonces esos requieren una atención especial. Y si yo los doy de alta y no me doy cuenta, insuficiencia renal, seguro. Y cuando llegan chocados y no sé cuántos se nos han muerto, Xochitl, pero han sido muchísimos. Entonces, náusea y vómito inducido por quimio, yo no sé en adultos, pero en niños es algo fatal, ¿no? Que nosotros no tengamos como esta precaución y de ahí como lo lindo que Xochitl haya puesto este tema, ¿no? De entrada es un efecto adverso esperado. O sea, eso no quiere decir que el que no lo esperemos sea un efecto adverso pues muy benéfico, ¿no? De entrada es algo adverso, pero hay grados, ¿no? Y tenemos del 1 al 5 y todo va a ser relacionado cómo es la ingesta, si perdieron el apetito, si la ingesta oral se disminuye, pero empiezo a tener deshidratación. Obviamente, si yo ya tengo algo más crónico, pues voy a empezar a tener desnutrición. Si ya no alcanzo a cubrir los requerimientos de líquidos y calorías, tenemos que indicar, y de repente ustedes van a ver que los pacientes de la doctora Xochitl, muchos traen sonda. Y alguien podría pensar, doctora Xochitl, no manche, como todavía tiene cáncer y le pone una sonda. Y entonces, bueno, hay muchísimos estudios que se han visto que en niños malnutridos, ya sea por bajas ingestas calóricas o por una malnutrición, o sea, los niños bofos, ellos van a tener peor pronóstico para la curación. Entonces, sí o sí, la nutrición, la hidratación van a ser pilares para que se cure ese paciente o no. Ya cuando Xochitl me dice, le puse sonda, volteo a ver a ese esqueletito, hasta digo, a lo mejor no la libra. Y casi el que hemos tenido, tenemos una alta mortalidad, pero bueno, ventanilla 14. Solo que sepan que se puede hacer muchas cosas si ponemos atención en este punto. Y bueno, el más terrible es el 3. En vómitos, pues aquí ya te dicen de 1 a 2 episodios separados por 5 minutos en 24 horas, de 3 a 5 episodios separados por 5 minutos en 24 horas, más de 6 episodios, y cuando los vómitos pues ya ponen en peligro la vida y ese paciente se muere, ¿no? Que es el grado 5, que siempre esa escala me estresa cuando pone 5 muerte, pero bueno, pues es así los grados, ¿no? Y la temporalidad, que esto es bien importante que ustedes sepan. Existen, aquí no lo mencionaban, no puse la bibliografía, pero en este artículo no hablaban de las náuseas anticipatorias, sin embargo, están, ¿no? Entonces lo dividen en agudo, tardío e irruptivo, y dentro de las primeras 24 horas, obvio, es agudo, entre 2 y 5 días después del tratamiento es tardío, sin embargo, hay protocolos para cada tipo de náusea, ¿sí? Para náuseas agudas, para náuseas tardías, para profilaxis y luego va a dividirlo, ¿no? Entonces,
¿Y qué pasa cuando los niños los damos de alta y en casa comienzan con vómitos? Esos son náuseas disruptivas, ¿sí? ¿Y por qué? Pues muchas veces suspenden los antieméticos, no les damos continuidad nosotros mismos, como por ejemplo va a ingresar la doctora Xochitl Oliver la semana pasada, la semana que entra. Entonces es un niño que sí o sí, él de entrada yo ya le dejé olanzapina, que dije, es un niño muy ansioso con una personalidad tipo A, que sí o sí ya lo van a ver, así que quiero que cuando ingresen lo analicen, ¿sí? Justo por esto. Entonces, sí o sí reduce la calidad de vida. Muchos niños quieren abandonar el tratamiento oncológico, no tanto por cómo me veo pelón, sino por la náusea, por el vómito y porque también, ¿se acuerdan de la película Como agua para chocolate? ¿Alguien la vio? ¿Leyó el libro? No. Es la de los. Ay, no. Con el agua tal. Ah, los tienen que educar, ¿no? Es la de el agua tal. ¿Cuál? Con el agua tal. Pues en lo educativo, yo no sé qué ver. Tienen que ver cosas No, educativas. la crisis está en la. ¿De qué se regional? No, esto es de Latinoamérica. Hello, no. O sea, chicos, esa parte, perdón, pero no pueden ser incultos. ¿Cómo así? Así literal. Pero es que no, pero el hecho de no haya visto la película no quiere decir que no Oh, pero es un libro. el libro Es un clásico de la literatura latinoamericana, como agua para chicos. como agua para chocolate. He leído varios. No, sí, la película. Las dos, véanlas y van a entender por qué se los digo. Es como parte de un brevario cultural que tenemos que tener en un intercambio cultural. A nosotros nos nutren y nosotros les pasamos la parte que al menos podemos conocer, pero ¿Mm? No, no lo he visto. ¿Chamo? Chamo. Chamo. Morro, ¿no? Chamo. Chamo no es como morro. Es como por sí. Entonces, bueno, tenemos que saber medicina y saber de todo. Sí, de todo. Entonces, cuando ustedes vean esa peli o ese libro, se van a dar cuenta de la importancia del olfato y del gusto. ¿Qué es lo que se pierde primero? Ahorita lo vamos a ver en la fisiopatología. Y entonces ustedes tienen que tener otras opciones en su forma de ver la vida. Y les voy a dejar también que empiecen a saborear. Ay, pero como defensa tengo que es de autor mexicano. Pero sí, no, así. Pero un clásico de Latinoamérica ha sido Don Álvaro, ¿usted ha leído Doña Sí, Bárbara? claro. No puedo decirle más nada. No puedo decir nada. No puedo decirle más nada. De hecho, sí. Bueno, entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que ya vimos que el dolor es el quinto signo vital, ¿cierto? Ahora tenemos que ver cuáles son los otros signos que nos dan pertenencia y sentido de vida. Cuando ustedes llegan a casa, es la sopa, el caldo, la comida de mamá. Y hay un estudio que hizo Nestlé en Japón que quería meter el café a Japón. Para Japón el café no tiene ninguna razón de ser porque ellos usan matcha o su matcha ceremonial o sea, el té verde, ¿cierto? Pero el café ellos pues ni era la latitud, pero Nestlé quería meter el café a Japón. Entonces contrató a alguien muy visionario en marketing y le dijo, es que no podemos y no vamos a meter el café si nosotros le damos un estatus al pueblo japonés, si lo hacemos accesible y si lo hacemos barato, ellos van a seguir sin querer tomar. Entonces lo que hicieron fueron chocolates o dulces sabor a café. Y entonces empezaron a tener un sentido de pertenencia en la población infantil. Y esta población, cuando creció, ahora es el lugar número 1 de consumo de Nestlé. Japón, o sea, Nestlé Café, ¿no? Wow. Entonces, esta forma nos habla del sentido de pertenencia. Aquí en México y en Latinoamérica, todos, las mamás, nos van a decir, no come. Y eso es su mayor grado de
importancia que van a tener, el tratamiento está siendo terrible, oye, pero no estás teniendo dolor, sí, pero no me como mi comida, ¿no? Entonces ustedes, dentro de todo lo que es, además de salvarle la vida por los líquidos electrolitos y por la función renal, también tenemos que asegurar ese confort. Entonces tenemos que ver qué tipo de quimioterapia yo voy a aplicar. Tenemos quimioterapia altamente emetógena o emetógena o emetogénica. Y entonces esto va a causar en 90% náuseas y vómitos inducidos. Si yo ya sé esto, pues tengo que tener un tratamiento, un protocolo para las náuseas durante la quimioterapia. Si es moderadamente, pues va a ser entre 3 a 9 de cada 10 van a presentar náuseas. ¿De qué grado? O vómitos, 3, probablemente 4. Quimioterapias de bajo riesgo emético, por ejemplo, la vincristina, bueno, pues ahí puedo no darle, sin embargo, hay algunos niños muy sensibles que no porque sea de bajo riesgo no lo va a presentar. Entonces, que sepan que la clasificación nos va a servir como para orientarnos qué tipo de protocolo o régimen vamos a poner antiemético, sin embargo, cada niño es muy especial y sensible, ¿no? Y entonces, el de mínimo riesgo puede ser del 10 al 30, ¿no? Sí. Y entonces aquí un poquito yo se los dejé, por frecuencia de vómitos, pero ya por colores. Obviamente, también va a depender de la dosis que yo voy a utilizar para decir qué grado de. Entonces, cisplatino a 50 miligramos por metro cuadrado, el nivel de toxicidad va a ser 5, pero cisplatino con menos de 50 miligramos va a ser 4, ¿sí? La otra es la ciclofosfamida. A partir de 1500 es nivel 5, pero 750 o menos va a ser 3. Entonces yo tengo un poquito como que darme cuenta. Por ejemplo, alguien me va a decir, los pacientes con ARJ reciben metotrexate. Sí, pero es a 10 por kilo. Entonces, pues no me va a generar náuseas o vómitos inducidas por el medicamento, ¿no? Entonces yo tengo que ver esta tabla, tengo que ver, digo, asparaginasa es de los más light, pero lo puede presentar, o sea, todos lo pueden presentar. Sin embargo, inclusive nosotros a veces el tratamiento, uno de los tratamientos es la dexametasona. La dexametasona puede generar náuseas y vómitos, ¿sí? Entonces, que consideremos todas esas causas. ¿Y cómo empieza? Pues donde tenemos más células enterocromafines, pues es en el tubo digestivo. La quimioterapia va a ayudar a la liberación de serotonina, por eso yo tengo que dar un antihistamínico, ¿no? O un ondansetron. Y además, si me va a estimular la dopamina en el centro del vómito o en la zona trigger, yo voy a empezar a hipersalivar, me va a aumentar la frecuencia respiratoria y si estos dos lo tengo, ¿qué voy a seguir? Voy a tener una alteración de contracciones musculares y entonces esto me va a generar la arcada, ¿sí? Entonces, si yo huelo la cocina, que además yo ya alteré, o sea, la cocina de aquí abajo, pues, está horrible. O sea, si a mí me da asco, imagínense a ellos. Entonces, es una realidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tener cosas no farmacológicas para contrarrestar al menos esa percepción. Estamos con el té de jengibre, podemos usar el aceite de jengibre, aceite de menta, siempre diluidos, nunca directos. Pueden usar difusores, digo, la verdad es que a ustedes no les ha tocado, pero en la priva todos los papás en sus habitaciones tienen sus difusores de aceites esenciales y no es moda, o sea, realmente hay una función neuroendocrina. Entonces, pero siempre con astringentes, o sea, limón, mandarina, lemongrass, que es el de limón, menta, canela, todo lo que tenga capsaicina, ¿sí? Y todo lo que tenga mentol. Nos va a ayudar a disminuir la percepción de las náuseas y a alterar. Algunos pacientes no toleran nada, ni siquiera eso, pero bueno, es una medida no farmacológica. La hidratación de la boca con emolientes como el té de manzanilla
y humectar los labios. Esa es otra medida para cuando estamos en esta situación. La zona en gatillo, acuérdense que ahí es donde está lo de la neuroquinina 1. Tenemos los receptores de dopamina, tenemos los 5-HT3. Entonces aquí prácticamente ya tenemos todos los medicamentos. Tenemos el aprepitant con los receptores de neuroquinina, tenemos el haloperidol, que aunque en las guías actuales no aparece, es un fármaco que seguimos utilizando. Y en otras guías que no son las de ASCO, hablaban incluso de propofol. Pero bueno, y todo lo que tienen que ver con los cetrones y con todos los antihistamínicos. Nada más vamos a tener que ver ahí la parte de la sedación. Entonces, el tubo gastrointestinal va a contener más o menos el 80% de todos los receptores para 5-HT3 y entonces la quimioterapia va a estimular, como que eso se lo va a preguntar Xochitl en su examen, estimula las células enterocromafines para que liberen serotonina. Y cuando yo libero serotonina, pues voy a estimular al nervio vago. Y si yo estimulo al nervio vago, voy a inducir activación del esplácnico mayor. Si yo activo el esplácnico mayor, voy a tener esta arcada por la hipersalivación, por las contracciones musculares y en el área postrema que está allá arriba, que es en la zona en gatillo, voy a aumentar esta toxicidad. Y si le pongo cisplatino, va a ser terrible. ¿Sí? Entonces tenemos... Sí, bueno. Hay que repasar el mecanismo fisiopatológico del Es hermoso. Entonces, bueno, tenemos todas estas a grandes rasgos como herramientas para tener como atacar la náusea, vómito inducida por quimio. Si no acabamos, lo dejamos a la mitad, lo continuamos, porque faltan 2 minutos, 1 minuto. Faltan todas las guías. ¿Termino aquí o qué? Tengo 4 pacientes. Falta, ya. 25. ¿Falta? Pues se quieren también. Cuando se quieran, nos juntamos todos. Sí. Cuando no, pues que la jefa diga cuándo. ¿Tú te quedas? ¿Pero qué día tienes quimio? Digo, sí. No, pues es que yo me organizo. Tú me dices y yo me organizo. Pues de una vez que acabemos, ¿no? Mañana no, pero puede ser el martes. O el lunes. Martes. O el lunes. No, el lunes voy a ir a Oftalmo saliendo. No voy a salir porque voy con mi mamá. Mm, Pero el martes sí. El martes. Igual. Miércoles no. Jueves no. No, el miércoles, martes 3 de junio. Porque aquí vamos a ver todo lo que habla ASCO, más ESMO y SAYO. Yo creo que tengo una duda. La guardia me trocha. No puedo encontrar. Del ondansetron, ¿cuántas dosis más? O sea, ¿cuántas dosis se pueden dar al día? Vamos a terminar esto y vamos a ver por Y qué. de aprepitant, porque a veces están de que viene a 3 y todavía tienen más náuseas y te dicen de que no, pues no se pueden dar más, pues, pero no sé. Yo he visto que a veces les dan más aprepitant. Ay, ¿quién hace eso? Para empezar, No, se supone que es caldo, ¿no? no, la dosis no. No, Ah. ya tiene. Ya, eso yo le piqué algo. No, Sí, es la dosis, pues ya no se puede. Claro. Que no pueden dar de más. Pero ¿cuánto tiempo De tardas hecho, para darle nuevo aprepitant? O sea, Una día. semana. una semana y depende, pero eso lo vamos a ver más adelante porque puedes dar dobles protocolos para náusea aguda. Pero tiene pocas cosas. Sí, O sea, de verdad es que lo que algo es. eso es nuevo. O sea, esto es nuevo, pero antes de que no teníamos que practicar, Aloperidol, no teníamos más de metoclopramida, cisaprida, dexametasona, dacetrón, difenhidramina y ya. y ya, punto. Propofol a veces llegamos a usar. Sí, como protector de mucosas siempre. Un niño vomitó, si no puedes darle omeprazol o esomeprazol, tienes Ranitidina, famotidina ahorita. oftalmotina. O sea, es obligatorio. Eso no puede ser, por eso. Pero no puedes repetir la dosis, no te Pero no puedes puedes salir repetir del protocolo. a practicar, ¿no? Ni el Tienes ondansetron. otras cosas más que puedes manejar.
¿Y aquí tenemos famotidina? No, No, pero lo compran en papá. Ah, o sea, es más caro. no, es muy barato. Y lo otro es el esteroide, no se les olvide. Aunque cada vez está menos en uso en las guías, sin embargo, a ver, Porque no estamos en Europa. Pues además hay prepitán intravenoso, pero te puedo decir que tengo pacientes que yo les ponía prepitán intravenoso y les iba peor. Preferían las cápsulas. Pero ahí tiene que ver por las células Sí, enterocromáticas. claro. Entonces, aquí imagínate, o sea, dicen, no es que en vez de que le dé oral, des el intravenoso, porque yo te lo hice y le fue peor. Pues ahí te das cuenta que evitas un paso que es esencial. O sea, no todo es tan bonito, o sea, hay cosas que se pueden ver. Pues yo no he visto casi cannabinoides. Ahorita, Cada quien los pacientes. o sea, aquí usamos cannabinoides. ¿O cómo fue tu Cada pregunta? pacientes, no, es que no he visto ninguno cannabinoide. No, pues no lo usamos ahorita. Bueno, No, sí lo indicamos, pero no ha habido necesidad. Bueno, al menos que me hayan dicho Norman, no que le quita la náusea, no. había un niño el otro día. Pero si no me dice, no me doy cuenta. Pero a ver, ¿Qué tiene era? que primero ir por la ¿Qué? básico. Saúl. Sí, pero entienden, este niño llega a Era, bebé sí. y nomás tiene el malcetrón. O sea, No, este tenía las cosas que normalmente usamos como Dexa, o que ya le habían dado Previtan y Ondansetron. Y la Previtan que le habían dado antes, eran como 3 días antes. ahora también el Cuatro y la luego prepita que les habían dado era marca hindú, gente desconocida, entonces yo dije, no, bueno, Bueno, y además está bien dicho que se debe de dar no 3 días, es 1 hora antes de iniciar la quimioterapia. Sí. Entonces, cuando ya si se lo dieron hace 3 días, pues ya no va a tener el efecto. Y yo creo que también va a depender del por qué. O sea, por qué tiene náuseas. Si es por quimio, pues ahí es que no. No, están hablando de quimio, ¿no? Pues ahí sí. Mira por qué me va. Todo por quimio. esto es por quimio. Ah, qué re bonito. No, todos por quimio. Todos. Porque son 5 a veces. 5